algunos versículos que habla de la incredulidad. Primeramente vamos a compartir lo que Jesús venía hablando a sus discípulos y cómo sus discípulos se olvidaron y no creyeron de aquellas palabras que Jesús venía anunciando. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 10. Versos 17 y 18. Sabemos nosotros que por incredulidad a veces la gente no se convierte porque no cree lo que Dios le promete, no cree lo que Dios habla en su palabra. Por eso a veces no se convierte, ¿verdad? Y el creyente también es el peligro, porque cuando no cree el creyente pierde muchos beneficios. Y hay mucho peligro de por medio, y esto vamos a estar compartiendo a través de la palabra de nuestro Dios. 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y así venía Jesús hablando. Vamos a Marcos 9. Jesús venía diciendo y anunciando su muerte. Marcos 9. Pero vamos a ir más adelante encontrando cómo se manifestaron los discípulos cuando Jesús resucitó. Porque Jesús venía anunciando su muerte y su resurrección. 9:30 al 32 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Qué ejemplo, ¿verdad?, para nosotros. Ellos no entendían, dice. Jesús venía anunciando su muerte y su resurrección, pero ellos no entendían, dice. Y nosotros, ¿qué podemos hacer en este caso, verdad? Cuando no entendemos algo, tenemos que preguntarle al Señor. Ellos tenían la oportunidad de acercarse a su maestro y decirle: no entendemos esto, maestro. ¿Qué quiere decir esto? Pero Jesús venía tras vez anunciando su muerte y resurrección y enseñando esto. Vamos a Mateo 12. Mateo capítulo 12, verso 39 y 40. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús tras vez, y vamos a encontrar muchos versículos más, que venía anunciando su muerte y resurrección. Pero vemos que los apóstoles no entendían, no comprendían. Y vamos a ver en Marcos 9. Cómo ellos se comportaron con esta enseñanza y con que Jesús venía anunciándole a ellos que Él vino para morir y resucitar en 3 días. Dice Marcos 16. Marcos 16, 9 al 14. Dice:
cuando Jesús resucitó, dice, pero después apareció en otras formas a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos, disculpe, de 9 tenía que leer, 9, vamos a leer de... Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esta misma actitud puede ser también para nuestra vida, ¿verdad? Por no creer al Señor, por no esperar en el Señor. En aquel tiempo Jesús venía hablándole a sus discípulos que Él iba a resucitar al tercer día, pero ellos no entendían, tampoco se acercaron a preguntar. Cuando nosotros no entendemos algo en algunas cosas y tenemos que preguntarle al Señor, Señor, no entiendo esto, ¿qué quiere decir esto en tu palabra? Muéstrame. En aquellos tiempos ellos tenían la oportunidad de acercarse y preguntarle a Jesús, porque Jesús venía enseñándole a ellos. Pero dice, al final dice, apareció y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Daba testimonio, venían hermanos y daban testimonio que Jesús resucitó, pero ellos no creyeron. Y ellos sabían, Jesús le habló que Él iba a morir. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba a morir? Mostrando por el mismo templo, ¿verdad? Diciéndole que iba en 3 días. Y ellos no entendían tampoco eso. Ese templo, ellos miraban y apreciaban, pensaban por eso, por Jesús hablando de sí mismo, decía. Y así también es en nuestra vida, hermano. El Señor tiene muchos propósitos en nuestra vida, pero a veces el creyente no cree, no confía. Ahora está en operación el Espíritu Santo en medio de su pueblo, ¿verdad? Pero ¿cuántos creen en este poder? ¿Cuántos reciben? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está trabajando en los creyentes? Y cuánta duda también hay. Y cuando el Señor venga va a dar reproche en aquella vida que no creen también. Está la promesa de la venida del Señor. ¿Y cuántos creen? ¿Cuánto esperan? Pero cuánto no le dan importancia, ¿verdad? Y se sigue dando mensaje que el Señor viene, que la venida del Señor se acerca. Como Jesús anunciaba a sus discípulos, viene anunciándose la palabra del Señor, que el Señor viene pronto. Pero, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los creyentes? Al final vamos a encontrarnos con Jesús. ¿Y qué sería, verdad, de nosotros si Jesús nos reprocha nuestra incredulidad, por no esperar, por no creer, por no confiar? Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3, 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Mayormente, ¿verdad? ¿Por qué hay incredulidad en la vida del creyente? Porque hay pecado. Hay pecado en la vida del creyente. Entonces empieza a endurecerse. Y como dice, en vez de mirar su vida, mirar, entender, dice, pero la Escritura nos dice que no haya. Dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y la incredulidad, hermano, no aparta de Dios. Así dice su palabra. Y el pecado también. Porque el pecado es el que nos hace mostrar nuestra incredulidad. Cuando tenemos pecado en nuestros corazones, empezamos a mirar a nuestros hermanos, a controlar, a ver errores y empezamos a murmurar. Y eso es incredulidad. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este es el peligro, el engaño del pecado. Sin embargo, ¿qué tenemos, hermanos? Para la oportunidad tenemos en Cristo. Presentarnos a Cristo, presentar en nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios, dice, que quita. Él es el abogado que tenemos delante de Dios Padre, que pueda quitar nuestros pecados, que pueda limpiarnos de toda incredulidad. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida? Por incredulidad. Porque ellos vieron la tierra, los frutos de la tierra vieron, pero había en ellos incredulidad. No creyeron. Aquellos aquellos príncipes que fueron a ver, vinieron y desconsolaron el corazón de los hermanos de aquellos tiempos, ¿verdad? En vez de darle y exhortarle y alentarle, empezaron a decirle, no, son más fuertes que nosotros, son más grandes que nosotros. Entonces el corazón del pueblo, ¿qué pasó? Decayó. Porque había incredulidad en ellos. Pero dice, ¿para qué hay incredulidad? Y ahí empieza a apartarse. Ahí se nota en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue incrédulo a lo que Dios le prometió, empezó a ver ahí un corazón incrédulo en cada uno de ellos. Después, cuando Jehová le dijo, ya ahora no van a subir más, ¿qué hicieron ellos? Por su incredulidad, y ahora sí vamos a subir. ¿Y qué le dijo Moisés? No, ya Jehová dijo que no suban. ¿Y ellos qué hicieron? Y eso es incredulidad. No creer lo que la palabra de Dios dice y no creer lo que Dios dice. Cuando Dios dice no, tiene que ser no. Y Israel esto quiso sobrepasar porque había en ello incredulidad. Incredulidad primero para poseer la tierra. Y después cuando Dios ya le dijo que no iban a poseer, ¿verdad? Ellos quisieron. Y actuó, ¿qué actuó en el pecado? Su incredulidad. Ellos pecaron. Ellos pecaron delante de Dios. Y así también hasta hoy, hermano. El Hijo de Dios peca y se manifiesta la incredulidad en el corazón. Segunda de Corintios. En aquellos tiempos ya Jesús venía reprochando esto a sus discípulos, mostrándonos a nosotros que el peligro que hay. Segunda de Corintios 4. Y el verso que leímos dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 al 6. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Imagínense, hermano, ahí ya bien claro, el corazón incrédulo, el creyente mismo, el que se pierde, es porque, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está perdiendo su tiempo, está encubierto de él, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos
para que nos le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que trabaja cuando hay incredulidad y hay pecado? El Dios de este siglo, Satanás, trabaja para cegar el entendimiento, para que no le resplandezca, para que no venga a la iglesia y empiece a meditar en la palabra y a escuchar y a ser limpio en esta luz que dice que le resplandezca la luz del Evangelio, dice, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que puede alumbrar en ese corazón incrédulo. Él es el que puede quitar esta tiniebla de nuestra y resplandecer la luz de Cristo. Por eso escuchamos, ¿verdad?, que yo mengüe, dice, y que Cristo crezca. Que las tinieblas esté menguando y que la luz esté resplandeciendo. Pero porque en mí, ¿qué va a haber? Tinieblas. Si yo voy a hacer todo lo que a mí me gusta, todo lo que tengo que decir, ¿verdad? Todo va a ser al revés. Pero sin embargo, si dependemos de Cristo, como dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús, dice el apóstol. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí con el Señor Jesucristo, ahí no va a haber incredulidad, ahí va a haber confianza, ahí va a haber esperanza. Sin embargo, si salimos de la comunión en Cristo, dice, el Dios de este siglo puede cegar nuestro entendimiento, puede haber incredulidad en nuestros corazones. Y cuando Jesús venga a visitarnos, ¿verdad?, ¿qué va a encontrar? Como dice, ¿Él hallará fe en la tierra o incredulidad? ¿Qué diremos a esto, hermano? Si Jesús viniere hoy, ¿qué va a encontrar en nuestros corazones? ¿Va a encontrar luz o va a encontrar oscuridad? ¿Vamos a recibir reproche o vamos a recibir honra? Ahí cada uno podemos calificarnos, hermano. ¿Cómo nos encontramos? Y si hay tiniebla todavía, entonces vamos a buscar la luz de Cristo. Vamos a la perfección, como dice el apóstol, no dudando de nada de lo que el Señor prometió. Porque el Señor también dice que el que comenzó en mí y en usted la buena obra, que dice, la perfeccionará. El que cree va a decir, sí, va a perfeccionar. Pero el incrédulo va a dudar. ¿Será cierto?, va a decir. Porque yo estoy así y será cierto esto. Eso es incredulidad. No creer lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que el Señor va a perfeccionar mi vida. Aún falta muchísimas cosas en mi vida, pero yo sé que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Y usted también debe de creer, hermano, en la palabra del Señor, porque el Señor prometió y el Señor cumple, dice. Un Señor que no miente, prometió. Yo debo de creer. Por eso para el que cree todo le es posible, pero para el incrédulo va a buscar la forma. Va a decir, pero esto, pero tanto, pero va a buscar toda la forma posible de no creer. Sin embargo, si creemos en la palabra de Dios, y Dios tiene poder para obrar por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, cambiar, transformar nuestro pensamiento, pero si hay un corazón incrédulo, por eso dice, no haya. Porque Cristo quiere trabajar a la luz de su palabra. Su palabra es nuestra luz. Vamos a Hebreo nuevamente. ¿Por qué el creyente no crece? Porque en aquellos tiempos también, como
Jesús le reprochó su incredulidad a los discípulos. Jesús venía hablando de su muerte, de su resurrección. Y al final sucedió. Ya ellos están en ese tiempo donde ya deberían, ¿verdad?, creer y esperar que resucite Jesús. Pero ellos estaban llorando con miedo, con mucho temor. Y vinieron a contarle que ya resucitó. Y en ese tiempo ellos ya sabían que pasó 3 días. Y ellos no creyeron. Vino otro a anunciarle otra vez, ellos no creyeron otra vez. Capítulo 4 de Hebreo, verso 1 al 3. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Imagínense, ¿por qué el creyente no puede crecer? ¿Por qué el creyente no puede andar en la luz de Cristo? Porque no aprovechó. Dice, así como aquellos, dice, pero no le aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe. La fe es tan diferente a la incredulidad. La fe dice a la palabra de Dios, sí, así es. Y la incredulidad empieza a buscar de todos los lados. Empieza a buscar, ¿será cierto? ¿Será que va a poder? Pero dice verso 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque había incredulidad. Incredulidad hubo en el pueblo, por eso Dios dice que no iban a entrar. Y en este tiempo también, ¿cuántos creyentes no tienen reposo en su alma? No descansan, están quebrantados. A pesar de que las luchas y las pruebas, ¿verdad?, vienen de igual manera al justo y al incrédulo. Igual viene la lucha y la prueba. Pero el creyente se sostiene, el que cree, el que confía en el Señor, dice, alcanza, dice, este reposo. Y nuestro reposo sabemos que es Cristo. Pero dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Este es el peligro. Parezca no haberlo alcanzado. Ya está a nuestra disposición Cristo. Ya está nuestra ayuda. Él es nuestro, podemos decir, entrenador. Él es nuestro dueño. Él nos entrena, Él nos guía, Él nos lleva con su mano, dice. Por eso dice la Escritura, ¿cuánto más valéis vosotros? Dice. Si las aves del cielo que Dios le da de comer, dice, ¿cuánto más valéis vosotros? Hombre, dice, de poca fe. ¿Por qué? Porque hay poca fe, hay incredulidad que pueda estorbar en nuestro camino. El incrédulo, hermano, es, aunque, como dice aunque vos le ponga ahí enfrente la comida, no va a poder. Imagínese, hermano, voy a contar uno que registra la incredulidad de un creyente que conocemos muy bien. La Escritura habla de un incrédulo, Jonás. Jonás fue a predicar a Nínive. Dios habló que si Nínive no se arrepentía, que Dios iba a destruir esa ciudad. Pero el pueblo de Nínive se convirtieron de su error, de su pecado. Pero este Jonás incrédulo, ¿qué pasó? Dios obró. Y Dios le dijo a Jonás, ellos no sabían nada. Ellos no sabían nada, ni su compañero, ni lo que es, y ahora empezaron a entender, dice. ¿Por qué te enojas? Dice a Jonás. Jonás se enojó porque Jehová no cumplió su palabra. Jehová dijo que iba a destruir a Nínive.
Pero Jehová perdonó a Nínive porque Nínive se arrepintió con su rey. El pueblo estuvo en ceniza, pidiendo perdón a Dios. Y por eso este incrédulo Jonás, ¿qué pasó? Se enojó. Y la Biblia nos registra que Jonás recuperó o estuvo en comunión con el Señor, sino se enojó y murió. Imagínense, porque Dios obró maravilla, Dios salvó. Y este pueblo no sabía ni a quién estaba a su lado, dice. ¿Y cómo dice Dios, yo no lo voy a perdonar, dice, si ellos se arrepintieron? Y Jonás por eso se enojó. Imagínense, hermano, cómo se comporta un corazón incrédulo. Y sin embargo, un corazón de fe, un corazón agradecido, ¿qué va a hacer si una ciudad completa se convierte? Imagínense, hermano, si Paraguay completo se convierte. El país Paraguay todito se convierten. Viene una visión a un profeta y que Paraguay se iba a destruirse, iba a quemarse. Y después nuestro mismo presidente se humilla con todo el pueblo de Paraguay y todo el pueblo se convierte. ¿Qué va a hacer ese profeta? Si es de fe, ¿qué tiene que decir? Gozarse, alegrarse, porque aquellos hombres fueron salvos. Pero ¿qué hizo un corazón incrédulo? Se enojó. Y cuántas veces el Hijo de Dios se congrega, busca al Señor, ahí está, pero hay una incredulidad en su corazón, hay pecado de por medio. Entonces, ¿qué hace? Se enoja. Se enoja porque no hay a veces ni motivo para enojarse. Pero hay incredulidad, entonces se tiene que manifestar el enojo. Pero el creyente de fe, el creyente que busca al Señor, el creyente que ama al Señor y que está en la luz del Señor, sea lo bueno, agradece al Señor. Sea lo malo, agradece al Señor. Cuesta a veces cuando andamos con el Señor ver, ¿verdad?, que la indiferencia de nuestros hermanos hacia nuestro Señor y su Salvador. Pero lo entendemos. Cuesta entender. Pero da gusto ver a los hermanos que buscan al Señor y nos alegra, nos anima, ¿verdad? Pero cuesta mucho entender a los que son indiferentes, a los corazones incrédulos. Pero también el que ama al Señor y el que es de fe, igual da gracia. Y entiende y comprende por qué es así. Pero el incrédulo no entiende cuando el Señor actúa. El incrédulo no entiende cuando el Señor no está haciendo nada, empieza a enojarse. No, pero no hay nada. El creyente de fe sabe cuando el Espíritu Santo no se manifiesta, igual él sabe y espera en el Señor. Pero el incrédulo dice, nada, no hay nada. No sé qué es lo que ven ellos, dice. Pero el creyente de fe dice, espera y verás. Empieza a esperar, a buscar al Señor. Cuanto más hay oscuridad y cuanto más está, ¿verdad?, uno necesitado del poder del Espíritu Santo, cuanto más el creyente empieza a decirle al Señor, Señor, te necesitamos, Señor. En esto te necesitamos mucho más. Pero el incrédulo no. El incrédulo se siente capaz, no necesita de nada. Empieza a correr y empieza a ver todo malo. Empieza a ver mal, a juzgar mal. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 12. Por eso dice, no haya en vosotros corazón. Para que un día cuando el Señor venga, el Señor no nos reproche nada. Porque hay algo que va a juzgar nuestra vida. Hay algo que va a juzgar tu vida y mi vida. Y ya está todo dicho, ya está todo preparado. Dice el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le va a juzgar en el día postrero. Otra versión dice, en el día final. Imagínense, el que me rechaza
y no recibe mis palabras. ¿Y qué a veces hacemos nosotros? Nos preocupamos a veces, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer cuando entendemos y cuando somos hijos de fe? Entregamos al Señor, el juez justo. Él va a juzgar. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Por eso, hermano, es importante estar de acuerdo a la palabra. Porque si el Señor dijo que Él va a completar su obra en usted y en mí, y yo estoy rechazando esa palabra, y yo estoy diciendo, estoy dudando, estoy con un corazón incrédulo, esa misma palabra me va a juzgar. ¿Por qué Jesús les reprochó a ellos? Porque Jesús le venía diciendo a ellos, al tercer día voy a resucitar. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y cuando sucedió esto, es aquella palabra que le reprochó Jesús. Jesús cuántas veces le dijo a sus discípulos que él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Pero ellos no entendieron, no creyeron. Y cuando llegó esos días, ¿verdad? Ellos vinieron el aviso, tampoco creyeron. Venían gente que ya le vio que resucitó y no creyeron. Y como dice en aquellos tiempos, Dios mandaba a sus discípulos, mandaban su profeta y los israelitas le apedrearan. Mandaban otro profeta, le mataban. Después, pensando Dios que iba a solucionar esto, mandó a su hijo, el heredero. ¿Y qué dice la Escritura? Matémoslo, este es el heredero. Y quedémonos con todas sus cosas. En Isaías, en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces habló de este cordero? Ellos sabían la Escritura. Ellos eran judíos y sabían bien. Los apóstoles sabían bien. Pero ellos no creyeron cuando se les anunció que Jesús resucitó. Aún sus propios hermanos de confianza, porque imagínense, un hermano de confianza o una hermana de confianza tiene que ser para que Jesús le aparezca. Jesús no se le acercó a Tomás, primeramente, ¿verdad? Tomás, que es incrédulo, que dijo, si veo solamente, voy a creer. No le apareció a Tomás, le apareció a otro. María Magdalena dice que salió mucho espíritu de ella, que servía, que andaba atrás de Jesús. Apareció a otros dos. Y ellos fueron, y Jesús le dice, vayan a contarle a vuestros hermanos. Gente que eran de confianza, pero ellos no creyeron. Imagínense la incredulidad como es, hermano. Ellos no creyeron. Imagínense, yo le vi a Jesús, le vi, y él me dijo que venga a decirle que ya resucitó. Y así como dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final, en el día postrero. Esa palabra, hermano, va a juzgarnos. Como último leemos Romanos, capítulo 2. Importante es, como dice la Escritura, que no haya en nosotros corazón de incredulidad, sino un corazón humilde, un corazón que crea en la palabra del Señor, que confíe en su Señor, que dependa de su Señor. Capítulo 1 hasta el verso 8. Romanos 2, 1 al 8. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esto es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Jesús que decía, la palabra que yo os he hablado, ella va a juzgar. Dice, o menosprecia
Verso 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su labor, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Imagínense, este pensamiento dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, sabiendo que nadie se va a escapar, como dice. Y piensa esto, oh hombre, dice en el verso 3, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La única forma, dice, de escapar es tener vida eterna. Los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué diferencia de pago, ¿verdad? Uno dice vida eterna. Dice, y su pensamiento es buscan gloria y honra e inmortalidad. El otro es ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nadie se va a escapar, como Jesús dijo, ¿verdad? La palabra que yo os he hablado, sea incrédulo, sea el creyente, ella va a juzgar. Según sus obras, dice. Por eso dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso el incrédulo, el creyente incrédulo, convertido incrédulo, ignora esto, que Dios es tan bueno, tan paciente es Dios, que le está guiando para que llegue a este pensamiento, dice, hacer bien, y busca gloria y honra, pero de parte del Señor, no de parte de otro. Dice que su benignidad te guía al arrepentimiento, porque Dios es tan bueno a veces, ¿verdad? Es tan bueno Dios con nosotros, pero a veces el creyente no entiende que Dios es demasiado bueno ya. Y dice, pero tú, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su labor, conforme a su obra. Imagínense, hermano, conforme a nuestra obra. El que cree, todo es posible. ¿Qué obró el corazón incrédulo en Jonás? Enojo e ira. Vio que Dios perdonó a una nación completa y en vez de agradecer que Dios perdonó a una nación completa, Jonás se enojó. ¿Cuántas veces es el creyente así? Vio la mano de Dios, vio los milagros de Dios. Jonás estuvo en el pez, ¿verdad? Oró, pidió a Dios, Dios le sacó de ahí. Después tuvo que hacer lo que Dios le dijo. No había forma, Dios le guió, le sacó, le enseñó cómo debe actuar. Y aún así no entendió la benignidad de Dios. No entendió lo que Dios, como Dios es. Y por la obra de que el Dios hizo, sabemos por la Escritura, ¿verdad?, que Jonás no alcanzó honra. Vida eterna sí, por la palabra vemos que él es hijo de Dios, que Jonás era hijo. Pero gloria, honra, Dios es justo. Y según su obra según nuestra obra vamos a ser juzgados, dice.
Y según la altitud y la obra de Jonás, se fue, se recostó bajo de una higuera, ¿verdad? Esa higuera se secó y se enojó contra Dios. Y no dice la Biblia que Jonás solucionó, pidió perdón. En vez de que ahí Jehová estaba mostrándole, secó ese árbol para guiarle a arrepentirse él, para que se dé cuenta que es. Y dice Dios, yo levanté un día nomás y en un día terminó otra vez, le dijo. ¿Y por qué te enojaste?, le dijo. Siempre Dios le dijo, ¿por qué te enojaste, Jonás? Le habló a él. Sinceramente Dios le dijo a él que no se enoje. Y el creyente, cuando vive en pecado, cuando vive en su forma de pensar, ¿verdad?, siempre va a haber enojo. Y enojo primeramente con la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia se predica, se da la palabra. La iglesia puede limpiarse, el enemigo usa esto. Entonces se enoja con este lugar de sombra que hay. Jonás estuvo en esa sombra. Mientras que estuvo bajo esa sombra, todo tranquilo. Pero cuando salió de aquella sombra, sintió el calor. Y esta es nuestra sombra que tenemos, donde podemos venir a asombrarnos en este calor inmenso del mundo. Es la iglesia. Es el mensaje de la palabra de Dios que nos da luz, que nos anima, que nos alienta. Es una sombra donde podemos recostarnos sobre la palabra de Dios y seguir adelante. Porque ahí afuera hay calor inmenso que quema. Hay calor que no podemos soportar sin el Señor. Pero gracias a que tenemos a Cristo como Redentor nuestro y en nuestra guía, el que guía nuestros pasos. Y Él dice, no dejando de congregarnos. Busquemos al Señor, hermano, que como dice el apóstol, dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Eso que no haya en ninguno, porque eso si hay va a estorbar. Va a estorbar en el camino, no vamos a poder caminar y vamos a ser juzgados según nuestras obras. El Señor va a juzgarnos según su palabra. Y si creemos en Él, amén. Y si no creemos, esa misma palabra va a juzgarnos. Porque Él ha provisto todo, hermano. Él ha hecho todo a favor de nosotros. Dice, vosotros estáis completos, nada os falta en ningún don, dice. Nada. Él nos ha prometido el cielo, estar ahí al lado de Él. Y nada, ya está todo preparado. Nuestra parte es confiar, es creer y mirar al Señor lo que Él nos prometió. No mirar lo que nosotros somos. Porque si miramos nuestra vida normal, entonces vamos a decir, bueno, pero yo soy así. Vamos a empezar a dudar en la palabra de Dios. Y sí, yo soy así, pero Dios dice así. Dios me prometió. Es como el hijo natural, ¿verdad? El hijo le decía a tu hijo, yo te voy a dar esto. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Este es mío, papá me dijo ya que es mío. Papá ya me dijo que es mío. Pero ¿qué hace el otro hijo a veces? Lo que es de mi papá no es lo mío, dice. Ese es el corazón de la incredulidad. Por ley, ¿verdad? Al ser humano le toca la herencia que queda del Padre. Y así también somos nosotros. Pero ¿qué hace el Hijo de Dios? A veces rechaza esa herencia, esa promesa. El Hijo de Dios mismo se priva de lo que Dios prometió, de lo que Dios hizo a su favor. El Hijo de Dios mismo niega esa herencia, no quiere. Por eso el apóstol Pablo dice que ninguno tome tu corona. Ya está la corona, ya está todo, pero que ninguno tome lo que es tuyo. Eso es lo que tenemos que cuidar. Temamos pues a Dios, estando todo preparado, todo el reposo, Jesucristo. No, alguno dice, parezca no haberlo alcanzado. No es que no alcanzó, sino a Él le parece que no alcanzó. Él se imagina, Él piensa que no alcanzó, pero ya todo